Hola mis aventureros, en este nuevo tutorial estaremos realizando una bata para niña muy sencilla. Para ello vamos a necesitar en un papel doblado a la mitad el patrón básico calcado y la manga. Voy a comenzar la transformación de la siguiente manera. Voy a marcar el largo, en este caso de 63 centímetros. Escuadramos. Y con una regla curva vamos a marcar de esta manera, hasta el largo total. Aquí vamos a subir 3 centímetros. Y unimos en forma curva. Para el cuello delantero vamos a bajar 1,5 centímetros. Y unimos. Para el cuello trasero vamos a bajar 1 centímetro. Y unimos. Recortamos primero la parte trasera. Cuando se vaya a cortar sobre la tela, montamos el patrón y marcamos primero la parte trasera. Y cortamos. Una vez hayamos hecho la parte trasera, recortamos la parte delantera y lo cortamos sobre la tela. O también lo pueden separar y dejar el delantero y el trasero. Y así tendríamos la parte delantera y trasera. Este se cortaría al doblez por 2 piezas. Para la manga vamos a realizar una manga tipo globo. Vamos a subir 2 centímetros desde esta línea. Y voy a unir al final en forma curva. Se está realizando esta disminución ya que se va a colocar un sesgo en la parte de abajo. En esta línea vamos a marcar un punto cada 2 centímetros. Escuadramos estas líneas. Y vamos a recortar la manga por esta línea. Enumeramos la manga y recortamos. Doblamos el papel a la mitad y vamos a ir posicionando cada parte de la manga. Dejamos una separación de 2 centímetros y vamos a ir pegando cada una de las partes de la manga. En este caso estoy sujetando con cinta plástica. Dejamos los 2 centímetros de separación y colocamos la pieza número 2. Igual se dejan los 2 centímetros y se coloca la pieza número 3. Hacemos lo mismo con la pieza número 4 y con la pieza número 5. Trazamos la nueva manga y recortamos. Y así tendríamos la manga que es para dar un fruncido a cada lado, tanto en la parte superior como inferior. Y aquí en la parte de abajo va a llevar un sesgo de 2 centímetros. Esto sería lo que necesitamos para la bata. Solamente necesitamos el sesgo para el cuello y la manga. Pasamos a la confección. Una vez cortadas las piezas, comenzamos. Enfrentando derecho con derecho y unimos hombros. Antes de colocar las mangas le vamos a pasar una costura tanto en la parte superior como inferior. Realizamos un piquete a la mitad y vamos a fruncir. Una vez fruncida la manga, vamos a sujetar con alfileres. Y repartimos el fruncido. Cosemos.
Así nos quedaría la manga. Hacemos lo mismo del otro lado. Una vez pegadas las mangas, quitamos el hilo que utilizamos para fruncir la parte de la unión. Fruncimos la parte de la manga como a 9 centímetros. Y unimos costados. Una vez unidos costados, unimos el cejo de la manga. Cosemos. Doblamos a la mitad. Lo posicionamos alrededor y cosemos. Hacemos lo mismo del otro lado. Quitamos el hilo que usamos para realizar el fruncido para que las mangas no nos vaya a quedar rígidas. Y nos quede de esta manera. Medimos el recorrido del cuello y le restamos 3 centímetros al cejo. Realizamos un piquete a la mitad del cuello o pueden realizar un piquete en 4 partes. En este caso yo lo voy a dividir en 2. Doblamos el cejo, lo colocamos y cosemos alrededor. Una vez cosido el cuello, vamos a realizar un pespunte alrededor, que eso nos va a servir para pisar el cuello. Aquí ya le pasé el pespunte. Realizo el ruedo. Así quedaría lista la bata. Una bata muy sencilla, pero a la vez muy cómoda para las niñas. Espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse y los espero en el próximo tutorial.